Beca Pica Escuela para Corte de Caja, Historia Política. Cada 19 de febrero conmemoramos el natalicio del general sonorense Álvaro Obregón. Y es que hablar de Álvaro Obregón no es nada más hablar de un sonorense distinguido, es hablar de un militar invicto, es hablar de un presidente de la República, es hablar de un caudillo entre caudillos. Efectivamente, un 19 de febrero pero de 1880 nació Álvaro Obregón Salido, en un vado muy famoso que permitía conectar las rutas del Quireo con Álamos, el vado de Siquiciba, actualmente en el municipio de Navojoa. Álvaro Obregón nace ese año 1880 ya en el Porfiriato. Por lo tanto, es una generación que le va a tocar crecer en los años de la dictadura de Porfirio Díaz. Es un hombre que nace y se asienta pronto al ser el menor de una familia venida menos, los Salido, Obregón Salido él. Es un hombre que se asienta en Guatabampo, una naciente población y pujante en el Bajo Río Mayo. Por eso la figura de Obregón ha estado asociado más que con Álamos, con Navojoa y Guatabampo, y después con Cajeme, donde triunfador militarmente, también va a ser triunfador económica y empresarialmente, y ahí va a tener su emporio económico de agricultura, casas comerciales, exportadoras y demás. Pero la figura de Obregón no es nada más la figura del vencedor de los campos de batalla, es la construcción del prototípico político mexicano post-revolucionario, es decir, del siglo XX tradicional, porque Obregón combinó el autoritarismo político con la legitimidad militar de la revolución, con la faceta empresarial. Efectivamente, el político mexicano tipo PRI de los 40, 50 en adelante es un hombre que combina la política y los negocios, traficando, por lo tanto, con influencias, con relaciones, con contactos y con presupuestos. La figura de Obregón Salido es una figura paradigmática, por lo tanto, es el constructor de un nuevo caudillo, el caudillo político que deja el rifle y la artillería para convertirse en un presidente de la República fuerte, autoritario, vertical, maniobrador, pragmático. Es difícil, por lo tanto, entender a Obregón casado con una ideología. En su momento es un hombre que titubea. Él mismo lo reconoce en su libro autobiográfico 8,000 kilómetros de campaña. Titubea cuando Madero se levanta allá, en noviembre del 10, contra el dictador Porfirio Díaz. En el fondo, lo dice el mismo Obregón, admiraba al hombre de Oaxaca, a Porfirio Díaz, pero entiende que la política y la historia de oportunidades y circunstancias. Lamenta mucho no haberse sumado. Lamenta mucho no haber sumado al maderismo iniciante en Madero, pero en Sonora, el maderismo que se le va a ese tren no va a dejar en Obregón sino una reflexión honda y profunda. No se me escapa la próxima oportunidad, y esta se le presenta cuando aparezca la rebelión de Orozco. Orozco en el norte de México, Chihuahua y Sonora, irrumpe Obregón, y desde entonces no va a salir de la escena política hasta su asesinato en 1928 en La Bombilla, en el sur de la Ciudad de México. Obregón es el prototipo, repetimos, del hombre exitoso en el campo de batalla, pero también exitoso en los negocios. Pronto habrá oportunidad de platicar en corte de caja historia política del cuatrienio, es decir, del gobierno presidencial del presidente Obregón, que fue presidente del 20 al 24. Hoy nos quedamos con la reflexión de que es una generación nacida en el Porfiriato, es un hombre de la periferia sonorense, es decir, de la frontera con Sinaloa, es un hombre de raíces de una vieja oligarquía venida menos Los Salido, es un hombre que supo forjarse a sí mismo en la mejor tradición del hecho a sí mismo. Es un hombre con virtudes memorísticas, empresariales, repetimos, de invención. Es un hombre verdaderamente autodidacta en muchas cosas, porque la escuela de Álvaro Obregón fue la vida. Por eso pudo triunfar, porque conoció el clima, los hombres, los caprichos, las ambiciones, y pudo convertirse, sin duda, en un forjador de la historia nacional en el siglo XX. Recordar a Obregón es recordar a un orgullo sonorense, triunfador, le pese a quien le pese. Obregón es el representante del ala triunfadora de la Revolución Mexicana que se consagró y llegó a la cúspide en la pirámide política de México.